fiestas que daban los aristócratas en Europa, y todo público. No existía un público, la población participaba. Es decir, que la invención del teatro es un acto de extrema inteligencia, diría, pragmatismo de la parte de personas, de vagabundos, de personas que vendían, sobre todo los llamados animadores, que en las calles hablaban, los charlatanos, así llamados charlatanos, que sabían charlar en italiano significa hablar bien. Así que los charlatanos son los que hablaban y atraían a la gente y después vendían algo, vendían elixires, vendían fórmulas para hacer enamorar personas. A veces eran dentistas al mismo tiempo, pero ese aspecto espectacular que era libre en las calles, esa parte, esos plebeyos, esos soldados que no querían ser mercenarios más y luchar con campesinos que se escapaban de los latifundios, ellos se juntaron para entretener y inventaron algo de fundamental por la libertad del actor: la entrada. Mientras antes el obispo o el grande aristócrata podía pagar para esa fiesta, ahora los actores, la primera compañía que inventa el teatro y se crea una cooperativa donde va a distribuirse el trabajo, pueden hacer si pagan una pequeña entrada. Es el primer, diría, acto de democracia, si uno quiere pensar en esas categorías, de la parte de nuestro oficio. Y esa entrada permite a los actores económicamente de crear una microcultura, que es una cultura itinerante. Es una cultura que va de ciudad a ciudad, de pueblito a pueblito, haciendo espectáculos y con una capacidad de improvisar, es decir, de utilizar toda una serie de esquemas, de patrones que ellos han desenvolvido en forma de estereotipos, uno podría decir, o arquetipos. Lo mejor es pensar a la comedia del arte, el doctor, el viejo, la joven ingenua. Hay esos arquetipos que son capaces, han aprendido textos de diferentes tipos, maneras de cantares, de hablar en un rambló, es decir, una lengua que se inventa, y utilizando todo ese grande capital cognitivo, físico. Ellos saben bailar, fundamental saber bailar, porque es la manera como emocionalmente se comunican con otras personas frente a nosotros, y saben cantar. Son los dos idiomas, los dos canales emocionales de la comunicación. A menudo no pueden utilizar el texto porque yendo de ciudad a ciudad, los dialectos no existen. En Europa estamos en 1545. En Europa no hay todavía estados nacionales. No hay en España, donde hay Galicia, donde hay los Países Vascos, donde hay Cataluña que quiere separarse, cada uno con sus idiomas, con sus dialectos. Los actores no podían utilizar textos cuando algunos solo podían usar en Londres de Shakespeare, que justamente en ese tiempo está inventando, está construyendo una lengua. Y aquí Shakespeare se vuelve un factor importantísimo porque él utiliza más de 1000 nuevos vocábulos en sus textos, que vienen del latín, que vienen del francés, que vienen de los países de la Holanda. Esto para decir que el teatro viaja, es vagabundo, crea una microcultura
y asume la responsabilidad de obligar los espectadores a aceptar lo que ellos, actores, deciden. Todo eso del conocimiento del pasado es importante para comprender que en el desarrollo de nuestro oficio el actor y del espectador es el mercado. El mercado no es algo de negativo. El mercado es el lugar del encuentro, de las negociaciones, del diálogo, de la lucha, de la capacidad de saber definirse recíprocamente. De un lado hay alguien que exige algo, los espectadores quieren divertirse. De otro lado hay los actores, y ellos pueden imponer otro tipo de teatro, para hablar, por ejemplo, de algún masacre que está aconteciendo en cualquier parte del Medio Oriente, o hacer como un teatro que divierte, que entretiene. Ahora, una cosa, uno tiene que olvidar, los dos teatros deben tener actores que saben su oficio. Porque el teatro no puede ser militante. Eso es otra cosa. Tú puedes ser militante, luchar para que los gatos tengan una vida mejor. Pero puedes utilizar el teatro. Pero tú vas a hacer o interesar a la persona en base al mensaje, en base a lo que tú estás defendiendo o quieres imponer. Pero el teatro es otra cosa. El teatro tiene otros armónicos, diría. Tiene otras capacidades. Y cuando se habla, se utiliza para nuestro oficio, que es de base, el grado cero de nuestro oficio, es el saber entretener al espectador. Saber entretener al espectador significa no aburrirlo. Significa sacudirlo literalmente, físicamente, a pesar de que él está sentado. Es como crear ese puente o ese cordón umbilical entre el actor que está aquí en escena y el último espectador, de manera que sentado en su sillón allá, el baile o el cante, según el ritmo, la energía, las olas que sacuden, los pensamientos físicos del actor. Eso es la primera condición del actor. Y si tú no trabajas, tú que quieres ser actor, desde la mañana hasta la noche para ameliorarte, tú eres un parásita. Tú vives del trabajo que ha hecho, que a pesar del rechazo, a pesar de prejuicios, que la iglesia, los poderosos, y hoy también la cultura de nuestras sociedades, en Europa como aquí, ¿cuánto dinero dan al teatro? ¿Cuánto dinero? ¿Cuáles son las compañías que pueden vivir de las subvenciones del teatro? En Europa, en Australia, en Japón. No, todo habla de cultura, pero nadie habla de economía. O si habla, es para ahorrar. Así que esto del oficio fue fundamental para nuestros antepasados que crearon el teatro en Italia. Cultura de la compañía teatral, hombres y mujeres que viajan, que crean todas una manera particular, casi inexistencial, de vivir jerarquías,
pero donde los ejemplos, por ejemplo, de homosexuales que podían vivir su sexualidad dentro de las compañías, o de mujeres que se volvieron, hubo un periodo al final del 800 que las más grandes directores de compañías teatrales más conocidas eran mujeres. Eleonora Duse, Lejean, Sarah Bernard, etc. Es decir, que el teatro representó al interior de la sociedad una célula subversiva que pero estaba aceptada y aún apreciada. Y hoy define la cultura. Pero el teatro no es una operación cultural. El teatro eres tú que lo haces y que te comprometes para dar algo. Das algo porque tienes un objetivo. Puede ser lo de ganar dinero. Puede ser lo de impresionar a las mujeres o los hombres que están en la sala. Lo puedes hacer porque tú quieres escaparte de tu familia. No es importante el por qué tú lo haces, solo que si tú lo haces con el máximo de tus energías y ir más allá, cansarte y en el cansancio encontrar lo que se llama en el deporte el segundo soplo, un segundo respiro, una segunda respiración, un otro tipo de fuerza que estaba allá, latente, durmiendo, y que de pronto se te levanta y te hace correr más rápido. Todo eso del cansancio, en el Odín decía, fue fundamental. Porque nosotros comenzamos y no sabía, lo que hice fue de utilizar los ejercicios que había visto cuando había frecuentado durante un año la escuela teatral de Polonia. Se hacían ejercicios de plástica, de rítmica, de gimnástica artística, dancística casi. Y esos ejercicios que fueron retomados por Grotowski, que durante un breve periodo con sus actores, los ejercicios que yo había leído de los libros de Stanislavski están llenos de descripciones de ejercicios. Los libros que cuentan la vida de Vakhtangov, por ejemplo, están llenos de descripciones de ejercicios. Entonces yo comencé a imaginar cómo eran esos ejercicios y con esos jóvenes rechazados, ellos también rechazados, creamos una cultura de rechazados. No teníamos un teatro, claro. A ese tiempo el teatro se pensaba solo en un edificio. La gente a ese tiempo me decía, Eugenio, tú eres de veras extraño. ¿Cómo puedes pensar hacer teatro si tú no tienes un teatro? Y comenzamos. La regla es esa. Si tú quieres descubrir algo de nuevo, tienes que ponerte en marcha y equivocarte de camino. Así que yo pensaba hacer teatro como lo había visto. Lo había visto en Grotowski también. Teatro tradicional al final. Un teatro financiado por el Estado. Había problemas económicos. Un teatro de Grotowski, donde había técnicos bien pagados, donde había Scarlett Robera que planchaba los trajes de los actores que habían terminado la escuela teatral, que después de los espectáculos podían ir a clubes especiales para artistas de la sociedad socialista. Es decir, el teatro, así me lo imaginaba yo también, con un edificio, con esa relación con el espectador, y de pronto estaba alrededor de 15 jóvenes que habían aceptado venir porque me había presentado
con palabras verdaderas. Soy un joven director italiano que ha estudiado en Polonia, me interesa el teatro de vanguardia, quiero abrir un teatro de vanguardia en Oslo. ¿Están ustedes interesados en ser mis actores? Vinieron totalmente motivados a trabajar conmigo. Entonces, no tenía ese teatro, tuve que pedir ayuda a un amigo que era maestro de escuela. Y me dijo, yo te puedo prestar por la noche la aula de mi escuela. Tú puedes ir allá y puedes trabajar allá. Entonces yo reuní mis actores, estuvimos en esta escuela, mis actores eran un poco asombrados. Entramos en esa aula y había bancos para los niños. Comenzamos a ponerlos uno además de un lado. Se quedó un espacio chiquitito para los 15. Yo le pedí a ellos de tirar los zapatos y sobre todo no hablar, el silencio. Ahora, eso del silencio no es porque era algo de solemne o algo de espiritual, era simplemente porque era terriblemente nervioso y no sabía qué hacer. Si alguien me había pedido porque tendríamos que hacer, entonces en silencio. Y comenzamos. Yo pedí a mis actores, futuros actores, lo que sabían hacer. Uno había aprendido a bailar ballet clásico cuando era hija de una familia burguesa. Entonces yo iba a ser la instructora de ballet clásico. Y otro era muy bueno en deporte. Me preguntó, ¿quién tú vas a ser el instructor de biomecánica? ¿Biomecánica? ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sabía en ese tiempo. Era en 1964. Al pobre Leopold, Stalin lo había matado y toda su memoria había desaparecido de la Unión Soviética. Pero había esa leyenda que México había creado todo un sistema de ejercicios, de entrenamiento, de preparación actoral, que la había llamado biomecánica. Yo me alimentaba de eso, me alimentaba de libros. Los libros son fundamentales para un director y para un actor, porque es toda la memoria, el conocimiento que nos llega y una manera liberal que permite a nuestra imaginación, a nuestra experiencia, de transformarla, de traccionarla. Hace nada, pero crea energía, nos pone en marcha, nos hace descubrir, equivocándonos, lo nuevo. Entonces, así comienza el Odín. En ese espacio, después de 2 semanas, la mayoría se fue. Se quedaron solo 4 personas. Pero es eso que es muy interesante, que solo después de muchos años yo comencé a reflexionar. ¿Por qué esas 4 personas se habían quedado conmigo? Lo que hacíamos, todo el mundo lo consideraba pura locura. ¿Qué eran esos ejercicios? ¿Cómo puedes volverte actor? Interpretar un papel de Shakespeare, de Sófocles, de Beckett. La interpretación, tú tienes que preparar el personaje. ¿Qué eran todos esos ejercicios? Los ejercicios vocales, los ejercicios físicos, de acrobacia. Entonces yo no sabía si todavía hoy puedo contestar esa pregunta, ¿por qué se trabaja con ejercicios físicos? Claro, esa es una manera de absorber lo que es un conocimiento que se llama tácito, que no se puede formular en palabras. Y todos los artesanos aprenden de esa manera, imitando, utilizando su propio cuerpo, y después absorben una sabiduría que no se puede explicar. Ustedes no pueden volverse albañil
leyendo un libro. Usted no puede volverse cirujano si tú no trabajas sobre cadáveres o sobre cuerpos humanos. Es decir, y de esa manera que tú aprendes. Ese aprendimiento, ese absorbimiento de ese saber kinestético, es decir, que envuelve, que compromete todo el cuerpo. Tú aprendes haciendo y no pensando o escribiendo. Es toda otra parte del cerebro, del sistema nervioso que está, que está comprometido. Es el secreto del aprendimiento, de la transmisión, de la capacidad del actor, de la persona que quiere ser actor o actriz, de encontrar energías a pesar que ella no le busca. Es como si ese trabajo sobre sí mismo, como hablaba Stanislavski, es el secreto de algo que puede llevar al entretenimiento, al divertimiento, al gozo, al refinado placer de un músico o de una comedia banal. Y al mismo tiempo puede transformarse en un arma de revuelta, un arma de identidad. Piensen a qué significado el teatro para la Irlanda, cuando los irlandeses luchando contra los ingleses tuvieron escritores como Yeats, como Singer, y que construyeron un teatro, la Abbey Theatre, y ese teatro se volvió el símbolo del espíritu. Aquí por mí, debe ser teatro, debe ser teatro. Si usted se viene y tiene razón de reírse, porque todo eso hoy parece ridículo, pero no es ridículo, porque afuera de aquí miles y miles de personas se mueren para defender eso. Lo llaman de otra manera, lo piensan de otra manera, dan otro nombre, pero es eso lo que cada uno de nosotros habla a través de los muertos, de los libros, a través de la enseñanza de sus padres, que lo aprendieron de sus padres, y esa transmisión de saber tácito, de conocimiento que no tiene que ver con los libros, el aprendizaje y la transmisión. Me dicen a menudo mis hijos, que son ya bastante viejos, casi abuelitos ellos también, me dicen, una vez recién, cuando estábamos hablando del pasado, y ellos con una cierta ironía y una cierta dulzura también, me regañaban a causa de mis ausencias continuas, porque viajaba todo el tiempo. Y me preguntaban, ¿por qué te quedas tanto ahora? Es de 90 años, ¿por qué no lo tomo con un poco más de calma? Entonces le expliqué por qué. Lo expliqué de manera matemática. Hay dos realidades en la cual ustedes, mis hijos, yo y todos los seres humanos viven. Hay una realidad donde 1 más 1 es igual a 4. Y hay una realidad donde 1 más 1 es igual a 5. Exactamente, a 5. 2 plus 2. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 5.
La realidad del 2 más 4 la conocemos, es la lógica, la práctica, lo que me permite de aprender, conocer, saber que si yo estudio el inglés, tal vez voy a poder trabajar, tener mejor posibilidades de encontrar una solución económica, es decir, todo lo que tienes que ver con una parte del cerebro o de las relaciones que establecemos con las demás personas. La realidad del 2 más 2 igual 5 es la de las emociones, es la que de pronto nos hace decir, yo quiero ser actor. ¿Por qué no? Tu papá justamente, que piensa en categoría que 2 más 2 es 4, dice, ¿y por qué no quieres ser arquitecto? ¿Por qué no quieres ser doctor o abogado? No, tú quieres ser... ¿Y por qué? La cosa se vuelve aún más ridícula o extraña, porque tú puedes contestar, no, porque yo quiero luchar por la libertad de expresión. Yo quiero resistencia. ¿Resistir qué? ¿Qué quieres resistir? Te pregunta tu padre, tu mamá. El 2 más 2 es 5 es ese mundo lleno de fuerzas oscuras que nos habitan y que nos hacen elegir caminos, tomar decisiones que son en contra de lo que todo el mundo considera ser algo de práctico, justo, útil. Uno de ellos sacudió la cabeza como por decir, charlatano, papá, tú eres un charlatano. No, yo le dije, tú estudiaste, cuando terminaste de estudiar, te fuiste a una escuela de especialización de periodismo. Cuando tú terminaste inmediatamente una grande compañía de publicidad, te contrató. Y tú trabajaste 3 años con ellos. Y un día te viniste en mi casa y me dijo, yo no quiero trabajar toda la vida vendiendo para otros vino o muebles. Yo quiero otra cosa. ¿Qué piensas hacer? Le dije. Yo quiero emigrar. ¿Dónde quieres emigrar? Quiero ir a Singapur. ¿A Singapur? ¿Y por qué? Porque yo hablo bien en inglés. Y lo hace porque su mamá, mi mujer, Judy, es inglesa. Bien, yo lo veo. Solo ¿qué pasa? Que en ese momento el Ministerio de los Asuntos Extranjeros me convoca, hace una convocatoria para un adepto comercial en su embajada en África del Sur. Mi hijo aplica, gana ese lugar y se va en África del Sur con la familia. Regresa, el embajador termina el contrato, el embajador le dice, no, si tú quieres puedes continuar, yo voy a hablar en el ministerio, así que tú puedes continuar. Le pasa un examen, continúa, va en Austria, va a trabajar con la NATO, en Francia, en Portugal, se vuelve ahora el momento que tiene que ser embajador. ¿Y qué hacer? Dice no. ¿Y por qué? Le pregunto. Porque yo quiero estar con mi familia. Yo quiero estar con mis hijos. Yo quiero verlo crecer. Yo no quiero ser un padre como tú fuiste. Y por eso no quiero. Sí, porque un embajador, ustedes saben, viaja de una embajada a otra. Pasa 3, 4 años en una embajada, regresa en su casa 2 meses, después otra embajada. Son especializados en
dirigir toda la política de su propio país. Así que son, bien, es un ejemplo típico de 2 más 2 es 5, le digo a mis hijos. Bien, ahora voy a comenzar con la conferencia. ¿Por qué construir un teatro? 5 plus 3 igual 9. El año pasado, en Targovice, que es una pequeña ciudad de Rumanía, el Odeon Teatro fue invitado con el espectáculo que tal vez algunos de ustedes vieron, que se llama Las nubes de Hamlet, y que fue estrenado a la Universidad Iberoamericana. Y después de un espectáculo, viene una mujer, una cuarentona, muy bella, que me pregunta si me da 2 libros, me regala 2 libros de ella, y me pregunta si podemos hablar junto con su marido. Algunos minutos, pero sería importante. Bien, sí, hablamos. Ellos habían construido, ella era una directora que trabajaba en el Teatro Nacional, escribía textos. El marido era un empresario que trabajaba para compañías alemanas. Y ella había decidido, o ellos habían decidido de construir un teatro. Ese teatro lo habían edificado durante 9 años y ahora estaba listo. Pronto era el primer teatro que se construía en Bucarest desde la Segunda Guerra Mundial. Y ellos habían seguido el Odeon Teatro, que había visitado Rumanía muchas veces, sobre todo un grande festival, a Sibiu, una ciudad que es extraordinaria por causa de ese festival, que es el tercer más grande festival de Europa, junto a Edimburgo y Aviñón, porque mezcla, el director Tillac, mezcla teatro de alta calidad artística, uno podría decir, con teatro de calle, con grupos de teatro, es decir, como si él toma todas las diferentes culturas teatrales que existen y anima toda la ciudad. Bueno, ellos habían visto el Odeon Teatro a Sibiu y ahora querían abrir sus teatros con la sección internacional, la primera compañía teatral que invitaba, querían que sea el Odeon Teatro. Bien, gracias. Comenzamos a hablar un poco y podría ser un grande evento, un evento que podría durar 2 semanas, nuestra permanencia en ese teatro, algo importante. Bien, en noviembre, con Giulia y 2 de mis actores, vado a Bucarest para ver ese teatro, nuevo teatro, y preparar todo el programa con espectáculos, talleres, proyecciones de películas, trueques y todo. Cuando llego la calle se llama Grivița, el número es 53. El teatro se llama Grivița 53. Ha tomado el nombre muy poco original de la calle. Cuando llegamos, me encuentro frente a una especie de extraño edificio
porque una parte del edificio es del siglo del XIX, es decir, de ese estilo de balcánico, muy bello, muy decorado, pero una parte es una coraza, se dice, una coraza de hierro, es todo un hierro que comienza a volverse viejo y lo hace rojo. Es muy extraño, una puerta muy pequeña para entrar, y me doy cuenta que el interior no es así, un interior de 2 más 2, 4, es un interior de 2 más 2 es 5, completamente loco. Entonces, yo veo el cemento, sobre el cemento veo nombre de apuntes del arquitecto, de los obreros. Comienzo es muy estrecho todo, es muy estrecho. Hay una escalera muy pequeña, justo la medida aceptada por los bomberos, y allá están fotografías del siglo pasado, viejas, marcos también antiguos. Hay muebles de una época al final del 800, que era muy extraño hasta llegar en las salas. Las salas de aquí allá puede tomar, hay un balcón, 120 personas. Y después, arriba, al piso superior, hay otra sala que puede tomar 60 personas. Y yo pregunto, ¿por qué construyeron ese teatro de esa manera? Chris digo, nosotros no lo construimos así. Esa era la casa de mi abuela. Mi abuela, yo he vivido a veces allá, así que yo tenía como un... Aquí con Eugenio Barba porque no quiere tomarse fotos con las personas. Entonces yo aquí atrás y él allá. Miren. Oh, maestro Eugenio Barba, deme su bendición, por favor.